Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, feliz tarde. Hoy nos acompaña la doctora Gabriela Chinchilla. La doctora es fisioterapeuta y osteópata. Doctora, bienvenida y buenas tardes. Hola Adri, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a todos ustedes por estar el día de hoy acá. Lamentablemente pues tenemos un error técnico ahí con la cámara, entonces Correcto. van a escuchar nada más mi voz. Por favor, la idea es que sea interactivo, que no se vayan con ninguna duda y pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Voy a hacer la presentación y al final vamos a responder las preguntas. El Así día es. de hoy, Doctora, pues el perdón, tema que nos trae aquí, nada más es importante recordarles que las ¿me preguntas las escuchan? pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando la doctora finalice la presentación, entonces se las hacemos llegar. Doctora, ahora sí, no la interrumpo más. Muchísimas gracias y los dejamos. Perfecto. Bueno, como les comentaba, el día de hoy lo que queremos hablar es acerca del papel de la fisioterapia en pacientes con cirugía de tiroides. Así que para ello, pues preparé esta presentación. ¿Dónde está? No sé si, creo que no. Ok, ahora sí. Donde lo que quiero comentarles un poco es, bueno, hacer un repaso en general acerca de la tiroides, dónde está ubicada, cuáles son sus funciones, cuándo nos puede esta fallar, cuáles son algunos de los tratamientos que podemos necesitar, a qué médico debemos acudir y pues lo que me compete más a mí, cuál es la intervención a nivel de terapia física. Vamos a ver algunos casos clínicos y el testimonio de una de las pacientes. Así que, pues para recordarnos, la tiroides es una pequeña glándula gris rosada que se encuentra en la parte anterior de nuestro cuello y esta está ubicada debajo de lo que conocemos comúnmente como la manzana de Adán, ese huesito que a muchos de los hombres les es prominente y pues debajo de este está ubicado esa pequeña glándula que tiene una función muy importante en nuestro cuerpo. La tiroides, pues dentro de sus funciones principales está el producir, el almacenar y el liberar cuando sea necesario en la sangre esas que conocemos como hormonas. A veces las vemos en los exámenes de laboratorio que nos hacen como la T3 o la T4, esas son las hormonas tiroideas. ¿Y para qué nos sirven esas hormonas? Bueno, las hormonas realmente tienen un rol muy importante en nuestro cuerpo, ya que ellos van dentro de sus funciones a regular el metabolismo de nuestro cuerpo. Ellos regulan el ritmo al que nuestro cuerpo quema calorías para producir la energía que necesitamos para vivir. Nos pueden hacer otras funciones como controlar la frecuencia cardíaca, intervienen en las concentraciones de colesterol en nuestro cuerpo, además de la síntesis del glucógeno y cómo esta azúcar se utiliza en nuestro cuerpo. También otra función importante es que van a intervenir en la formación de la vitamina A. Además mantienen la temperatura corporal, por eso mucha gente cuando tiene afectada la tiroides, sobre todo los que la tienen en hipotiroidismo, siempre tienen frío, o los que están un poquito más aceleradas su tiroides, pues siempre los vemos con un poquito de calor. Y también van a intervenir en lo que es la fuerza muscular. Así que realmente la tiroides es una pequeña glándula que tiene una gran función, ya que esta va a tener influencia sobre órganos muy importantes como lo es el corazón, los riñones, el cerebro y sobre nuestra piel. ¿Cuándo puede ser que requiramos tratamiento para nuestra tiroides? Bueno, pueden haber dos grupos de personas o dos problemas, perdón, que a los cuales se puede enfrentar la tiroides, que pueden ser o que tengamos un profundimiento de esta, o que tengamos un problema de que se ha hecho una tumoración o una masa sobre alguno o ambos de los lóbulos. Cuando tenemos un problema de funcionamiento, normalmente, que son la mayoría de los casos de personas con problemas de tiroides, son personas que les funcionan o tienen un sobrefuncionamiento, es decir, funcionan mucho más, producen mucho más hormonas, y es cuando tenemos un hipertiroidismo,
y la mayoría de la gente lo que tiene es un subfuncionamiento. Es decir, como que va más despacito, por decirlo de alguna manera, y son las personas que son hipotiroideas. Y después podemos tener una masa o una tumoración, que lo más común son los nódulos tiroideos, el bocio, que es cuando hay un agrandamiento de la glándula, y lo que es el cáncer de tiroides, que realmente en Costa Rica pues es el segundo cáncer a nivel de cuello y cabeza más importante. Se dice que, o la estadística que conocemos, aproximadamente 500 personas al año en Costa Rica son diagnosticadas con cáncer de tiroides, y pues lamentablemente las mujeres nos hemos ganado la rifa de este padecimiento, y la mayoría son mujeres las que tienen enfermedad tiroidea y específicamente cáncer de tiroides. ¿A dónde debemos acudir si cuando yo me hago un examen, pues me dice que la tiroides no anda funcionando muy bien, o tengo algunos síntomas que me pueden pues señalar que es la tiroides la que no me está funcionando de la manera adecuada? Bueno, principalmente el médico endocrino es el que ve estos problemas de trastornos a nivel hormonal, y en el que los casos donde el funcionamiento es lo que ha dañado la tiroides, tengo un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, el endocrino pues va a recetar una medicina, ¿verdad? Para regular el funcionamiento de esta, y pues la mayoría de la gente vive muy bien sin ningún problema con el medicamento que se le indica. Ahora, en los casos donde pues no es un problema de funcionamiento, sino que tengo una masa y esta masa pues deciden que es importante removerla, quien más nos puede ayudar es el cirujano, y los cirujanos oncólogos son los que en términos generales se encargan de darle tratamiento. Ahora, como todo, es importante conocer cuál es el origen de la disfunción, por qué no me está funcionando bien la tiroides, y con esto entonces vamos a saber cuál es el tratamiento más adecuado. Normalmente las patologías que suelen requerir de cirugía son los pacientes que tienen nódulos tiroideos, bocio de gran tamaño. En algunos casos se decide en los pacientes con hipertiroidismo que no se ha podido controlar, también se decide el médico hacer una cirugía, y pues los pacientes que presentan cáncer de tiroides normalmente pues son pacientes que requieren de cirugía. En algunos casos, pues el paciente no solo va a requerir de cirugía, sino también va a requerir de radiación o de procesos de quimioterapia, pero bueno, eso como siempre es importante la valoración de cada uno de los pacientes. Muchas veces los pacientes que requieren cirugía, y específicamente los pacientes que tienen alguna masa y sobre todo algunas células tumorales, es importante que no solo se les haga la cirugía, sino que sean vistos por un equipo interdisciplinario, donde va a estar el cirujano, el radioterapeuta, el oncólogo, muchas veces el nutricionista, el psicólogo, que nos puede dar también un apoyo a nivel emocional, y también donde entramos nosotros los fisioterapeutas. A nivel de fisioterapia, que bueno, es el campo en el que estoy yo, nosotros lo que vamos a buscar, como siempre, es ser un complemento y ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familias. Queremos generar un acompañamiento del paciente en todo el proceso y brindarle educación a este y a su familia para que se sientan informados y sepan qué hacer, cómo moverme, cómo me debo acostar, qué ejercicios debo hacer, cuándo los debo iniciar. Son muchas de las cosas que los terapeutas vamos a poder educar, informar y enseñar al paciente y a su familia. Lo que buscamos es que si existen alguna compensación que el paciente está generando, si tiene contracturas, si tiene algún dolor, pues trabajar sobre estas y prevenir que se deterioren más las funciones y las capacidades del paciente. Y por supuesto lo que buscamos es que el paciente en el menor tiempo posible tenga la mejor recuperación. ¿En qué consiste una sesión de fisioterapia en un paciente que se ha sido sometido o va a ser sometido
a una cirugía de tiroides, porque a veces siempre es importante si pudiéramos hacer una sesión previa a la cirugía para también informar al paciente acerca de qué esperar y sobre todo, en mi experiencia, sirve mucho para saber qué ejercicios hacer, cómo movernos y de nuevo qué puedo esperar y qué va a ser normal. Bueno, primero vamos a hacer una valoración y aquí quiero mostrarles pues un pequeño video que preparamos con algunos de los pacientes donde es importante recordar que todo en nuestro cuerpo se relaciona. Nosotros a veces pensamos que nos van a remover la tiroides y que todo va a estar ubicado a nivel del frente, ¿verdad? A donde estaba ubicada la cirugía. Pero nosotros para mover la cabeza, para hacerla hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, vamos a ocupar músculos que no solo están ubicados a nivel del cuello, sino que muchos de estos van a originarse en la parte de atrás de nuestro cráneo y van a venir a anclarse a la clavícula y a la parte anterior. Entonces, vamos a hacer una valoración del paciente y vamos a ver cuáles son los movimientos. Como pueden ver, ella es una paciente, ella realmente pues tenía como mes y medio cuando acudió a consulta, pero nadie le había dicho cómo mover. Ahí. Entonces, realmente si la ven, ella los movimientos de flexión, de extensión, o sea, hacer la cabeza hacia atrás o hacia adelante y hacia el lado, los tiene bastante limitados. Se mueve un poquito en bloque y tiene dolor y hasta como la ven hace los ojos hacia un lado para hacia el otro y haciendo un esfuerzo. Ella en el caso particular, pues al hacer la cirugía tuvo una afectación de un nervio que se llama el torácico largo y que como ven es un nervio que le da la instrucción al músculo, y aquí me voy a devolver un poquitito, le da la instrucción al músculo para que pueda levantar el brazo. Al haber una afectación de su lado, del nervio torácico del lado izquierdo, ven cómo ella puede tener todo el movimiento del brazo derecho, pero el brazo izquierdo le está costando. Esa es en la valoración de la primera sesión, donde estamos viendo qué movimientos puede hacer y qué no. Ahí ya ven que tiene un mejor movimiento, ya logra llegar el brazo más arriba, ya ven que tiene una ropa diferente, pues ya habíamos hecho algunas de las sesiones y los voy a dejar aquí un poquito con el audio donde ahora ella nos explica un poquito. Con la mano izquierda. Ahora estamos viendo los movimientos también de rotación, de extensión. ¿Más o menos o ya te sentís un poco mejor? Sí, ya siento mejor, no duele. O sea, lo que me cuesta es hacer el esfuerzo, pero no duele tanto. Ok, ahora hacia el lado con los dos brazos. Aquí todavía tenemos un poco no, todavía estábamos trabajando bastante. Habíamos recuperado el poder hacer el brazo para arriba, pero el cuello al lado todavía nos dolía. Y si recuerdan anteriormente, pues el movimiento de hacer la cabeza hacia adelante y hacia atrás era más limitado. Aquí ya hemos ganado un poco más de movimiento. Muy bien. Ahora vamos a rotar la cabeza. Ahora hacia el otro lado. Sin girar el tronco. Okay. Y ahora oreja y cuello. Ya voy a hacer el otro lado. En los pacientes también es importante, aparte de valorar, creo que el audio no se escucha bien, entonces aparte de valorar lo que es el movimiento, vamos a valorar la sensibilidad. Ahí pues ella lo que nos está diciendo es todavía tengo un poco de dolor a nivel del hombro, pero ella también es una paciente que su sensibilidad, no solo en el área de la cirugía como se está señalando, sino a nivel del área de la oreja y alrededor de esta, había perdido completamente su sensibilidad, pero poco a poco la ha ido recuperando. Aparte del movimiento y la sensibilidad, también es importante ver cuál es el estado de la piel. En algunos de los pacientes, sobre todo los pacientes que reciben radioterapia, pues la piel se puede ver un poco afectada y además esta afectación y en el caso de los pacientes con radio, los tejidos se pueden acortar
generando mayor tensión en la zona anterior, y esto pues nos va a generar, si tengo más tensión en esos músculos porque están más endurada la piel, pues nos va a generar también limitación en el movimiento. Otra cosa, aparte de la sensibilidad, aparte del movimiento, que es importante, y el estado de la piel, que es importante valorar, es el edema. El edema es lo que conocemos también como hinchazón, que en los primeros días de la cirugía va a ser muy normal que nosotros estemos más hinchados. Como ven acá, la cicatriz está todavía más enrojecida. Entonces son cosas que podemos esperar. Pero en algunos pacientes, que no son todos los casos, cuando al paciente se le remueven ganglios, los ganglios son parte de nuestro sistema linfático, lo que puede haber es una hinchazón, un edema, un acúmulo de líquido, pero lo que se acumula es un líquido conocido como linfa y se forma un linfedema. Ahí estamos valorando en ella cuáles las medidas del cuello, llevamos un registro de sus medidas. Y pues en ella también la disección, es decir, la cirugía fue bastante amplia, abarcaba tanto la parte derecha como la izquierda. Entonces sus movimientos de cuello, bueno, aquí ya habíamos hecho algunas sesiones, también estaban un poco limitados, y como dije anteriormente, en el cuerpo todo se relaciona. Entonces los dolores no solo van a ser en el área anterior, sino que ella también, pues, como tenía el movimiento limitado, tenía algunos dolores a nivel de la espalda, a nivel de los trapecios, a nivel de la parte pues anterior de la barbilla. Así que ver los movimientos, ver cómo está el paciente, si tiene algún nervio afectado, van a ser parte de las cosas que vamos a ver y que vamos a tratar en terapia. Aquí tenemos pues una idea un poquito de un paciente que sí tuvo una remoción de ganglios, por lo que tenía un linfedema en el cuello. Estamos haciendo drenaje linfático manual para favorecer el drenaje de los líquidos, movilizaciones a nivel de la clavícula, que es un hueso donde se anclan músculos que vienen del cuello, entonces es importante generar movimiento. Él también tuvo, al igual que la paciente anterior, que no podía mover el brazo, una afectación de uno de sus nervios, por lo que el brazo también estaba afectado. Y pues vemos un poquito algunas de las maniobras y el trabajo que hacemos posterior para corregir la postura, para mejorar la fuerza muscular, sus rangos de movimiento y la capacidad de funcionamiento no solo de su brazo, sino pues también de su tórax y de su cuerpo en general. Hacemos ejercicios específicos, ¿verdad? Según la necesidad del paciente. Ahí estamos trabajando un poco su movimiento del hombro, que era ya en ese momento pues lo que nos quedaba. Ya habíamos recuperado bastante el movimiento del cuello y pues el hombro todavía se encontraba un poquito afectado. Algunas recomendaciones rápidas que les podría dar es inmediatamente después de la cirugía, como decimos, lo que no se mueve se apelota. Entonces, evitar el reposo absoluto, hacer ejercicios respiratorios son muy importantes en esos primeros días, ¿verdad? Porque al inhalar y tomar aire de manera profunda, estamos moviendo el tórax, moviendo el cuello y de una manera muy sutil, dándole movimiento a esa área. Después, con guía, vamos a generar algunos ejercicios, por supuesto que según cada etapa en que nos encontremos. Algo que nos puede ayudar bastante es dormir con una cuña. Cuando nosotros, por ejemplo, los pacientes que se le hinchan las piernas les dicen que las suban. Y normalmente cuando amanecen las piernas están desinflamadas, pero con el pasar del día las piernas se van hinchando porque las ponemos hacia abajo. Pero contrario en estos pacientes, normalmente amanecen con el área del cuello más inflamada. ¿Por qué? Porque han dormido en una cama, en una posición recta toda la noche. Al ponerse de pie, pues la cabeza queda arriba y por gravedad los líquidos bajan. Entonces, si nosotros ponemos una cuña para dormir que nos abarque bien la zona de la espalda,
pues estamos dándole un poquito de declive a la cabeza, la estamos poniendo más arriba que el cuerpo, y eso nos permite que los líquidos no se acumulen, que la gravedad nos ayude, y al dormir no se acumule líquido en el cuello. Entonces una cuña lo hace más cómodo y nos hace que no amanezcamos hinchados. Como siempre, una alimentación saludable, mantener un buen peso, evitar el fumado, hidratarnos con agua bastante bien, va a ser muy importante, y evitar en esos primeros días levantar mucho peso. Siempre me hacen algunas de la consultas, bueno, ¿y cuándo puedo volver a manejar? Primero siempre seguir la recomendación del cirujano, pero ¿cuándo puedo volver a manejar? Es muy particular de cada persona, y lo que debo tener en cuenta para mi seguridad y la de los demás es qué tanta movilidad tengo del cuello, porque para poder hacer pues los giros, volver a ver hacia la izquierda, hacia la derecha, cuáles son los efectos del medicamento que me están dando para no estar somnolientos. Si yo tengo todavía, o sea, en el momento que ya tenga buena fuerza a nivel de los brazos, tengo buen reflejo, tengo poco dolor, y también recordar iniciar con viajes cortos, eso es importante. Aquí quiero dejarlos con el testimonio de una de las pacientes que me lo envió acerca de su proceso, que es la paciente Hola, que vimos que tenía afectado. Mi nombre es Melissa Ventura, soy profesional, estudiante de maestría, hija, hermana, madre y apasionada de ayudar a los demás. Así que les cuento mi experiencia y ojalá pueda ser de ayuda para ustedes. Hace un año y medio, perdón, por un abultamiento en el cuello, realicé una consulta médica y biopsia, a lo que salió positiva para cocaína. Para los que han visto Alerta Aeropuerto entenderán la referencia. Nos salió positiva para carcinoma papilar de tiroides con metástasis a ganglios. Se me realiza una tiroidectomía completa y disección lateral izquierda de cuello, lo que en otras palabras significa que se me remueve la tiroides completa y los ganglios del lado izquierdo de mi cuello. La masa era de un tamaño considerable y se había extendido y estaba adherida a parte del esófago, por lo cual se me tiene que realizar un raspado durante la cirugía, que como entenderán fue bastante compleja. El médico de alguna manera de mi brazo izquierdo, y eso generó una limitante en movimiento de hombro y de brazo. Después de la cirugía, pues evidentemente había mucha hinchazón, y pues yo, debido al dolor que sentía y al miedo a sentir más dolor, pues tenía una postura, ¿verdad? Así que encogida sobre mi lado izquierdo. Mi médico me recomienda terapia física. Para mí la terapia física no es nueva, ya que yo en el pasado he utilizado o he visitado a un especialista en terapia física por otras razones, contracturas nada mayor. En este caso, pues sí era bastante necesaria, y pues desde la primer consulta se notó un cambio importantísimo. Yo de hecho ya de andar así jorobada, ¿verdad? Y encogida, ya pude tener una postura recta. Realicé un trabajo de un año con Gabriela Chinchilla y su equipo. Pues en realidad durante este periodo logré recuperar la movilidad completa de mi hombro y de mi brazo. A un año y medio sigo trabajando en la fuerza, sin embargo, la pronta recuperación del movimiento fue clave, y realmente es importante tener el acompañamiento de un profesional capacitado. Para mí, Gaby y su equipo pues son ángeles en un momento sumamente vulnerable a nivel físico, y después de un diagnóstico como el que recibí, y realmente es vital tener el acompañamiento de personal de este calibre. Sin duda alguna recomiendo el
el acompañamiento de profesionales de terapia física para la recuperación. Para mí realmente la experiencia fue sumamente positiva y nada, espero esto les sirva, mi experiencia de alguna manera les contribuya positivamente. Muchas gracias, bendiciones. Y bueno, ¿qué me gustaría que se lleve en el día de hoy también de mensaje? Bueno, que la tiroides es una pequeña glándula, pero con una función muy importante en nuestro cuerpo, que debemos de estar vigilantes del correcto funcionamiento, que en caso de presentar alguna disfunción de tiroides se puede requerir tratamiento, ya sea con medicamentos o a nivel quirúrgico, y como siempre es importante consultar con nuestro médico, y que en caso de requerir cirugía, la fisioterapia es una parte importante del tratamiento del paciente, que nos puede ayudar a restablecer las funciones de una manera más rápida, menos dolorosa, y evitar que progresen algunas complicaciones que se pueden dar si no las tratamos, y acortar y mejorar los tiempos de recuperación. Así que bueno, muchísimas gracias. Esta es la foto de una paciente que la tengo ahí con permiso de ella, y que me la envió cuando hice una ultramaratón después de un tiempo de haber sido sometida a una cirugía de tiroides. Así que la pongo ahí porque creo que es un ejemplo de que, aunque algunas veces pasamos por periodos difíciles, de la cirugía, del miedo, de un proceso de radiación como el que pasó ella, y de algunos limitantes en su brazo, pues es un ejemplo de que la tenacidad y con la guía adecuada podemos cumplir y volver a tener una vida normal. Así que cualquier consulta, por favor, que la hagan, abierta a responderla. Muchas gracias, doctora. Sí, de hecho ya tenemos varias consultas. La primera de ellas dice, ¿cuál es la diferencia entre nódulos y cáncer? Ambos son masas, ¿verdad? Eso pues en realidad el cirujano oncólogo es el que más podría responderlo, pero el tener un nódulo no necesariamente quiere decir que yo tenga células cancerígenas, ¿verdad? Eso hacen una biopsia y determinan si existe o no en esa pelotita que se nos hizo células cancerígenas, o es simplemente una masa. Doctora, la siguiente consulta dice Silvia Hernández, en pacientes que se les aplica solo yodo radioactivo, ¿es posible que tengan afectación o contracturas en cuello y espalda? ¿En qué, perdón, Adri, se te perdió? Claro, dice, en pacientes que se les aplica solo yodo radioactivo, ¿es posible que tengan afectación o contracturas en cuello y espalda? Lo que pasa es que el paciente al que se le ha aplicado yodo radioactivo normalmente fue sometido a una cirugía. Entonces, lo que más va a generar las contracturas, pues es la cirugía como tal, el estrés que genera, y la retracción que algunas veces genera la cicatriz, ¿verdad? Y ese miedo de los primeros días a cómo me muevo. Entonces, muchas veces es por posición que se genera la contractura, y porque tenemos el movimiento limitado, ¿verdad? No tanto por el yodo como tal. Gracias, doctora. La siguiente consulta dice Irinet Rodríguez. Después de la cirugía, con facilidad me quiero ahogar, incluso al tragar saliva. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Sí, la dificultad para tragar se puede dar porque tengo un poquito de adherencia, porque está inflamado. A nivel de terapia, pues trabajamos un poco en mejorar el edema, en mejorar esa tensión que hay de la musculatura sobre lo que es la tráquea, ¿verdad? Entonces, pues hacer un poco de terapia creo que le podría ayudar a mejorar
pues la fase de deglución. Si es muchísimo la dificultad que se tiene y pues no mejora con terapia, pues también el terapeuta respiratorio en algunas ocasiones nos ayuda. Pero normalmente con terapia ayudamos a que la deglución empiece a mejorar al disminuir el edema y al mejorar la tensión que hay sobre esa área. Muchas gracias, doctora. Bueno, acá tenemos otra consulta. Dice Oscar Quintana que si lo vamos a compartir y, ok, sí, Oscar, lo vamos a compartir. Es importante que las personas que nos están viendo en este momento sepan que este webinar va a quedar a partir de mañana en el canal de YouTube y en las redes sociales del hospital para que puedan acceder y puedan compartirlo. Acá tenemos otra consulta. Dice Maru Eugenia, en mi caso se me afectó la cuerda vocal derecha. He estado llevando terapia de la voz, pero mi voz no se estabiliza. Hay ocasiones que yo siento como inflamado el cuello. Mi operación fue en septiembre del 2019. Sí, algunas veces se afectan lo que son los nervios laringeos, el nervio laringeo recurrente. Entonces las cuerdas vocales se ven afectadas y hay una ronquera y hay una disminución exactamente del tono de voz. Cuando es el nervio, ¿verdad?, del que se encuentra afectado, hay que darle pues un poquito de tiempo. Lamentablemente, cuando hay una afección nerviosa, toma más un poco de tiempo al nervio a recuperarse. Entonces yo le diría que continúe con su terapia de voz y aunque a veces es difícil pedirlo, pues tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Hay que ver el nivel de afectación. Si el nervio nada más está inflamado, pues normalmente en un periodo de un año y medio más o menos, y con terapia de voz logra recuperarse. Si el nervio fue pues cortado, ya estamos hablando de otro tipo pues de afectación. Pero creo que si continúa haciendo terapia de voz, probablemente lo de ella fue nada más una inflamación o una afectación menos severa del nervio y con un poquito de paciencia y de tiempo lo va a ir recuperando. Gracias, doctora. Acá nos dice doña Lidia Agüero, dice, en mi caso tengo 3 nódulos, estoy en tratamiento hace 10 años, no he tenido cirugías, pero me da mucho dolor en el cuello, contracturas seguidas y falta de aire y carraspera. A ver, o sea, realmente la masa tendría que ser como muy grande para que nos empiece a generar una opresión sobre la tráquea y empezar a tener dificultades. Muchas veces no todo es la tiroides, ¿verdad? Tal vez ella tiene algunas posturas inadecuadas al dormir y ya otras cosas a nivel muscular que podría ser importante trabajarlo. No creo que por tener un nódulo eso le vaya a generar una contractura a nivel del cuello o a nivel de los músculos de la espalda, más tal vez por un tema de posturas o de tensión, que también hay que trabajarlo, ¿verdad? A nivel de terapia, con ejercicios, con mejorar el tema postural y la movilidad le puede ayudar, pero realmente no creo que el nódulo le esté generando las contracturas. Muchas gracias, doctora, por la participación y también muchas gracias a aquellas personas que se conectaron hoy. Importante recordarles nuevamente que este webinar va a estar en las redes del hospital a partir del día de mañana. Doctora, muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a usted, gracias por la oportunidad, Audrey, por el espacio y a todos los que se conectaron por hacerlo, por su tiempo y por sus consultas. Cualquier cosa, pues ahí está mi correo y los números de teléfono, cualquier consulta, pues siempre a la orden. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias. Feliz tarde a todos. Hasta luego.